Buenos días, hermanitos queridos. Bienvenidos a este capítulo 27 de la historia de la salvación. Recuerden por favor que estamos aún recorriendo las páginas del primer libro de Samuel. Hemos conocido su historia, su llamado y sus funciones como juez y profeta en Israel. Y habíamos conocido que Samuel tenía 2 hijos varones, los cuales también cumplían funciones de jueces, pero que eran corruptos e inclinaban la balanza de sus juicios según sus conveniencias, a cambio de algún tipo de resarcimiento. Esto, que era por demás conocido por todo Israel, derivó en que el pueblo entero termine pidiendo un rey a Yahvé a través de Samuel. Yahvé accede a esta petición, no sin antes advertirles de cómo resultaría el cumplimiento de este requerimiento, pero aún así el pueblo quiso un rey como los demás pueblos. Así llega Saúl para inaugurar el trono en medio de ellos, y se posiciona de esta manera como el primer monarca en la historia de Israel. Pero lo que empezó como una satisfacción y una bendición para el pueblo judío, porque Samuel había ungido a Saúl para colocarlo oficialmente en sus funciones, fue convirtiéndose con el paso del tiempo en una realeza tal y cual como los demás pueblos. Aunque la voz de Yahvé estaba presente mientras vivía Samuel, ya que Dios comunicaba su voluntad al profeta, y éste a su vez la comunicaba al rey. Saúl obedeció a Dios en todo hasta cierto día. Recordemos un par de puntos importantes del capítulo anterior antes de continuar. Saúl verdaderamente fue elegido por Dios y ungido por Samuel, sacerdote y profeta de Yahvé. El Espíritu de Dios estaba sobre Saúl, y éste realizó grandes hazañas ayudado por la mano poderosa de Yahvé en las batallas que enfrentó. Tenemos a los amonitas, moabitas y especialmente a los filisteos como los enemigos tenaces de Israel. El primogénito de Saúl, llamado Jonatán, acompañaba a su padre en sus campañas y era un joven muy aguerrido, heredero próximo al trono luego de su padre. Pero habíamos mencionado en el capítulo anterior que Saúl comete una falta. Retomemos la historia en los versículos 6 y 7 del capítulo 13, en donde se cuenta esto. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro, porque se les apretaba de cerca, se escondió la gente en las cavernas, los agujeros, las hendiduras de las peñas, los subterráneos y las cisternas. Algunos hebreos pasaron también el Jordán al país de Gad y Galaad. Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo temblaba junto a él. Bien, hermanitos, aquí tenemos a todo Israel temblando de miedo ante la amenaza de un inminente ataque de los filisteos. Algunos huyeron a Gad y Galaad cruzando el río Jordán. Pero Saúl había quedado en Gilgal junto al resto del pueblo, pero todos, incluido el rey, estaban aterrados de miedo. Versículo 8 en adelante. Esperó Saúl 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegó a Gilgal, y el ejército se desbandó, abandonando a Saúl. Entonces Saúl dijo: acérquenme los holocaustos y los sacrificios de comunión, y ofreció él mismo el holocausto. Acababa él de ofrecer el sacrificio cuando llegó Samuel, y Saúl le salió al encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl le explica lo que pasó, que viéndose abandonado por su ejército y ante la demora de su llegada, creyó mejor ofrecer él mismo el holocausto, infringiendo con esto el acto sagrado que solo le corresponde al sacerdote. Es aquí donde Samuel le comunica que esta desobediencia le va a costar el trono y anuncia la llegada de un nuevo rey, pero que no será de inmediato. Y miren, hermanitos, se habrán dado cuenta que las acciones que leemos y en cuanto vamos recorriendo la historia, se nos parece a nosotros que todo sucede muy rápido, pero acordémonos que en medio de todo este relato hay espacios de tiempo prolongados y a veces muy prolongados. Cuando Dios hace la alianza con Abraham y le hace la promesa de una multitud incontable de descendientes, él estaba en los 75 años. Los acontecimientos no suceden de inmediato, sino que llevan un tiempo. Abraham tenía 90 cuando engendró a Isaac. Es decir, que pasan 15 años cuando esto comienza a cumplirse. El pueblo israelita pasa cautivo 400 años en Egipto,
hasta que Dios manda a Moisés a liberarlo. Y Moisés andaba por los 80 años cuando Yahvé le habla en la zarza. Josué tenía unos 45 años cuando se hizo cargo luego de Moisés y batalló como comandante hasta los 85 años. Por eso ahora que leemos que Samuel le dice a Saúl que va a ser reemplazado por otro rey, pasan años y muchas batallas contra los enemigos de siempre de Israel. Tanto Saúl como Jonatán se vuelven victoriosos en las guerras, pero gracias al acompañamiento de Yahvé. Y por más que en algún momento Saúl haya pensado que podía cambiar el parecer de Dios, lo dicho por el profeta Samuel termina cumpliéndose. Pero hay una gota que colma el vaso, una situación determinante en la que Yahvé pone a Saúl y donde se comprueba lo que había en su corazón. Vamos al capítulo 15 de la primera carta de Samuel. Samuel dijo a Saúl: esto dice Yahvé, he decidido castigar lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalec, consagrándolo al anatema, con todo lo que posee. No tengas compasión de él. Mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Versículo 4 en adelante. Convocó Saúl al pueblo y le pasó revista: 200.000 infantes y 10.000 hombres de Judá. Avanzó Saúl hasta la capital de Amalec y se emboscó en el barranco. Batió Saúl a los amalecitas desde Javilá en dirección de Sur, que está al este de Egipto. Capturó vivo a Agat, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Agat y a lo más elegido del ganado mayor y menor, las reses cebadas y los corderos y todo lo bueno. No quisieron consagrarlo al anatema, pero consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Muy bien, esta es la orden que Yahvé da a Saúl. Pero ¿por qué Yahvé da esta orden a Saúl? ¿Por qué la exterminación de los amalecitas? La respuesta podemos encontrarla en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 25, versículo 17, en donde vemos que Dios ya había hablado sobre esto cuando estaban los israelitas en el desierto. Dice el texto del Deuteronomio: recuerda lo que te hizo Amalec cuando estabas de camino en tu salida de Egipto, cómo vino a tu encuentro en el camino y atacó por la espalda a todos los que iban agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas cansado y extenuado. No tuvo temor de Dios. Por eso cuando Yahvé tu Dios te haya asentado al abrigo de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia para que tú la poseas, borrarás el recuerdo de Amalec de debajo de los cielos. No lo olvides. En este texto vemos que lo mandado por Yahvé ya estaba preanunciado muchos años antes, y era Saúl quien debía llevar adelante esta orden en este momento. Dios le pide a Saúl la exterminación total de todo Amalec. Ahora, ¿por qué lo pide? Si viajamos en el tiempo hasta el capítulo 30, versículo 1 al 3 de este libro, vamos a leer lo siguiente. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siquelac, los amalecitas habían hecho una incursión contra Israel y habían irrumpido en Siquelac, incendiándola y llevándose las mujeres y cuanto allí había, pequeños y grandes. No mataron a nadie, sino que se los llevaron cautivos y se fueron por su camino. Cuando llega David con sus hombres, se encontraron con que estaba incendiada la ciudad, y sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados. David va tras esta banda de amalecitas y logra rescatar a los cautivos, pero escapan 400 jóvenes guerreros amalecitas. Cientos de años después de esto, en el libro de Esther, capítulo 3, se nos cuenta que el rey de Persia, llamado Asuero, encumbra en el poder a un tal Amán, descendiente de la familia de Agat, rey de Amalec, a quien Saúl perdonó la vida. Este hombre casi extermina a Israel, si no fuera por Esther, otra gran heroína de la historia sagrada. En definitiva, Saúl no cumplió con lo mandado por Yahvé, sino que hizo lo que le pareció a él,
y esto provocó el enojo de Dios. Entonces Yahvé manda a Samuel para comunicarle una vez más y de manera definitiva que va a dejarlo sin el trono y que otro rey conforme a su corazón reinará sobre Israel en su lugar. Saúl suplica a Samuel para que interceda ante Dios, pero no hubo ya más nada que hacer. Lo dicho por Dios, dicho está, y se cumple. Pese a que Samuel lamenta con todo su ser lo ocurrido con Saúl, porque le estimaba demasiado. Ahora, hermanitos, veamos este asunto de la obediencia y la desobediencia, que es el eje de este capítulo. La primera vez que leímos sobre desobediencia en la Biblia fue en el acontecimiento con Lucifer en los cielos. Lucifer no quiso obedecer a Dios de estar junto a todas las cortes celestiales al servicio del hombre, y esto causó la rebelión en los cielos, en donde la tercera parte de la creación de ángeles fueron expulsados con él, convirtiéndose así en demonios. ¿Recuerdan esto, verdad? Bien, si tuviéramos que definir cuál fue el primer pecado de la historia, podríamos decir la desobediencia, y estaríamos acertados. Pero el libro de los Proverbios nos dice en su capítulo 16, versículo 18, que la arrogancia precede a la ruina y el espíritu altivo a la caída. La arrogancia o el orgullo anidado en el corazón es lo primero, lo que va armando en el interior la bomba que luego explota en pecado. El libro del profeta Jeremías dice en el capítulo 17, versículo 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y no tiene remedio. ¿Quién lo conocerá? Y San Mateo escribe las palabras de Jesús en el capítulo 15, versículo 19 de su Evangelio. Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. De modo que tenemos antes de la desobediencia lo que sucede en el corazón, que es donde solo Dios puede llegar. Satanás había abrigado el orgullo y la altivez, y a Saúl le pasó algo parecido. Se creyó capaz de juzgar por sí mismo la orden de Dios, y no solo dejó vivo al rey de los amalecitas, sino que también separó al ganado bueno para llevárselo al palacio. Cuando Samuel va a verlo, se escuchaban los balidos de los animales que había traído de Amalec, y ya no hubo nada más que hacer. Recordemos entonces, hermanitos, como una lección para nuestra fe, la obediencia que vimos en Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo sin dudarlo, hasta que un ángel llega a detener su brazo. Pero la mayor muestra de obediencia a Dios la da nuestro Señor Jesucristo, quien fue obediente a su Padre en todo, hasta la muerte. La carta de San Pablo a los Filipenses nos dice que nuestro Señor se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como un hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Fíjense en esto, hermanitos. Por haber sido obediente, Dios Padre le otorga a Jesús el nombre que está sobre todo nombre, y declara que ante ese nombre toda rodilla se doble en los cielos, que es donde habitan las cortes celestiales, en la tierra donde habitamos los hombres, y en los abismos, donde habitan Satanás y sus demonios. Todo está sujeto a Jesucristo, enteramente Dios y enteramente hombre. Dios ama la obediencia y aborrece la rebeldía. Por eso en el capítulo 15, versículo 22, Samuel impreca a Saúl diciéndole: mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad a Dios que la grasa de los carneros, porque como pecado de hechicería es la rebeldía. Tal grado de importancia tiene para nuestro Dios la rebeldía y la desobediencia, y no debemos olvidarlo. Bueno, se me fue el tiempo, hermanitos.
Así que los dejo aquí hasta muy pronto y que este día les sea propicio para un encuentro con Jesús. Amén.